Hola Natalia, buenas noches. Nos esperamos un minutito a ver si se conecta alguien más. Si no, ya empezamos. Gracias. Hola Adriana, ¿cómo están? Buenas noches. Les voy a abrir el chat por si no tienen el micrófono, por si tienen alguna duda, igual ahí le escriben. No sé si ya entregaron sus actividades de esta semana o si les falta entregar alguna. Natalia, Adriana, ¿ya entregaron sus actividades de esta semana? Sí, Ok, muy bien Adriana. Natalia, ¿tú ya las entregaste? Buenas noches. Bueno, más al ratito voy a empezar a recibir. Ok. Voy a estar calificando sus actividades, los que ya las hayan subido, para saber cómo van. Recuerden que les había comentado que en una de las actividades venía un cuadro y que no lo modificaran. Ahorita igual lo checamos para que veamos la rúbrica también cómo viene. Y pues para avanzarles poquito también de la semana número 4. Ven que les comento que es donde entregan su proyecto integrador que tiene más valor. Entonces para que lo entreguen bien y la participación en el foro. Voy a estar poniendo constantemente en el foro y en los avisos recientes acerca de que respondan sus encuestas de participación en que les había comentado. Y bueno, para que no se les pase, ahí lo van a ver muy repetitivo, igual que en los videos, porque sí es importante. Y bueno, voy a compartirles pantalla. También les voy a compartir sus dos recursos de esta semana en un momentito más. Igual si tienen duda en algo o algo les falla o sienten que necesitan información de algo, también díganme y les busco algún recurso para podérselos compartir. Em, Igual, no sé, bueno, ven que les comento que siempre hay a lo mejor quienes se conectan frecuentemente a la sesión tienen menores errores, ¿no? En cuanto a las actividades. Y a otras cuestiones, en cuanto a la revisión, por ejemplo, de sus actividades, saben que tienen, bueno, que yo tengo hasta 72 horas para poderles revisar. Sábado y domingo no cuentan. Y pues aún así, pues hay mensajes frecuentes, ¿no? De que entre sábado y domingo, de alguna duda que tengan, de extensiones de tiempo, de la revisión de las actividades. Entonces, si alguien ve los videos con posterioridad, porque a veces, como les comento, pido que los revisen, ya sea que tienen mal alguna actividad o algo tengan que aclarar en cuanto a la revisión, por ejemplo. Desde la semana 1, del día 1, yo les aviso eso, ¿no? De cuánto tiempo, los días y el valor de cada una de sus actividades hasta la semana número 4. Pero hay personas pues que a lo mejor no se conectan y que no leen o no están al pendiente de lo que sería su plataforma, de explorarla para que comprendan a lo mejor toda esta situación. Voy a bajar un poquito más, ahorita me regreso a la semana 3, pero voy a comenzar con la semana 4. Bueno, aquí recordarles las encuestas, contestarlas para que puedan visualizar el contenido de la semana 4. Entramos a la semana 4 y les quiero recordar pues que tenemos los dos foros. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta, tenemos los dos foros, el foro aprendiendo, foro de integración. Como les decía, en el foro aprendiendo va a ser como cada semana. No se les olvide que en este foro pues van a externar dudas, van a poder, no sé,
sentirse acompañados, poner algún mensaje hacia sus compañeros y poder expresarlo de esta manera. En el foro de integración no. Los voy a abrir ahorita y les voy a ir explicando para que no se confundan y no vayan a poner a lo mejor algún comentario que no va a ir en este foro para que sus participaciones, no es que les bajen puntos si ponen algo mal, sino no se toman en cuenta como parte de su calificación si el comentario no es acorde a lo que se les va a indicar, ¿ok? Entonces viene aquí, características de un estudiante en línea. Dice, en esta última semana de tu módulo propedéutico, actualmente ya conoces la plataforma de Prepa en línea CEP, el modelo educativo, el tipo de recursos de apoyo de aprendizaje, así como la estructura de participación y la forma de trabajo de tus actividades integradoras. Con esta experiencia, reflexiona sobre los retos a los que te enfrentaste como estudiante de educación en línea y responde el siguiente planteamiento. Y aquí viene la pregunta en rojo, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Todas sus participaciones van a girar en torno a este planteamiento o a esta pregunta. Entonces, nada de que lleguemos y de que buenos días y que échenle ganas si es nuestra última semana o tengo dudas acerca del proyecto integrador. Alguna cosa que no sea acorde a esta pregunta integradora sería en el otro foro, ¿ok? Entonces, todas las participaciones que se les piden es en torno a esta pregunta. Luego dice, para participar en este foro debes tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Y vienen ciertos puntos. Y el primero, con la finalidad de interactuar y promover la socialización del conocimiento, realiza por lo menos 5 participaciones en diferentes días de la semana. ¿Ok? Por eso les decía también tiempo atrás que es necesario de preferencia que empiecen desde el día lunes con su primera participación para que terminen el día viernes. Entonces empecé el día lunes y me continuó toda la semana y ya tendré mis 5 participaciones. Si empezamos el martes, pues terminamos el sábado. Si empezamos miércoles, terminamos el domingo. Recuerden que sábado y domingo se queda abierto todavía el foro para que ustedes sigan participando. Igual pueden subir todavía sus actividades hasta el sábado o domingo. Nada más no lo dejen de último porque a veces la plataforma se satura porque todos sus compañeros de todos los módulos inician y terminan en las mismas fechas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces son 5 participaciones en diferentes días de la semana, ¿ok? Dice, en tu primera aportación, responde al planteamiento del foro. ¿Cuál es el planteamiento? La pregunta detonadora que está ahí, la pregunta en rojo, ¿ok? Esa va a ser su primera participación, el responder la pregunta. Por ejemplo, Natalia, Adriana y yo contestamos esa pregunta en nuestra primera participación. Y luego dice, lee los comentarios de tus compañeros y comparte tu opinión por lo menos con 3 de ellos. Puedes hacerles preguntas, darles consejos, hacer sugerencias o dar tu opinión a favor o en contra. En caso de que alguien comete tu participación, reflexiona y respóndele de forma respetuosa. Entonces, por ejemplo, estamos nosotras y vamos a leer nuestros comentarios que pusimos en base a la pregunta. Y yo, por ejemplo, le puedo dar una retroalimentación a Natalia y a Adriana. Y ustedes igual, ¿no? Pueden estar dando esas participaciones y, por ejemplo, si a mí me dio una participación Natalia, una retroalimentación, yo le puedo responder también a ella, ¿ok? Porque hay veces que se atrasan mucho algunos compañeros en entrar al foro, en leer las instrucciones adecuadamente, en participar como se debe, entonces se van ustedes sintiendo a lo mejor un poquito retrasadas porque no tienen a quién retroalimentar esa pregunta, ¿no? Entonces, van a ver varios aspectos. Ustedes pueden ir comentando si yo veo que sus compañeros no entran tanto, entonces lanzo otra pregunta detonadora para que ustedes puedan seguir participando si se sienten como estancadas de que no sienten a lo mejor esa dinámica que sus compañeros los vayan siguiendo. Después viene, en tu última participación, elabora una conclusión en la que integres las aportaciones relevantes de tus compañeros en relación con el planteamiento y explica por qué consideras que esas ideas son relevantes. Ok, entonces la primera participación es contestar la pregunta, planteamiento del foro. Luego tenemos 3 participaciones más, que son los comentarios hacia nuestros compañeros, y la quinta sería la conclusión. Como les comentaba algunas veces, muchas veces basan, ¿no? Como su primera participación y luego los comentarios a los compañeros y no elaboran la conclusión, entonces se va a ir degradando la calificación. En base a la conclusión, por ejemplo, si nosotros participamos comentando y rescatando los puntos de nosotras 3, vamos a elaborar esa conclusión con la participación más relevante que nosotros consideremos que a lo mejor
yo mencioné un punto que Natalia no lo mencionó o que Adriana tampoco, entonces lo rescato y lo pongo como parte de mi conclusión. ¿Ok? Ahí va a ser también, pues, diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues viene la rúbrica también para sus participaciones. En este foro les había comentado, ¿no? Que firmemos el atentamente, Jessica Ábalos, por ejemplo, su asesora virtual, Prepelínea CEP, y el grupo al que pertenecen, ustedes lo hacen de la misma manera, su nombre completo, aspirante Prepelínea CEP, y su grupo en la parte de abajo. Ahí sí no se les olvide porque les había comentado, ¿no? Que en cualquiera de los foros lo pueden hacer. No es obligatorio, pero en este foro sí sería obligatorio. Entonces traten de hacer sus comentarios o sus participaciones lo más completas posible. Y luego vienen otros puntos a recordar. Dice, sé original al momento de escribir tus aportaciones. Muchas veces, por ejemplo, Natalia escribe y a mí no se me ocurre nada y nada más digo, ay, Natalia, estoy de acuerdo con lo que tú pusiste y gracias por participar, por ejemplo. O Adriana, no estoy de acuerdo contigo. Y hasta ahí. Entonces, ni estamos siendo originales ni estamos aportando algo más allá, ¿no? Sino un comentario nada más. Y luego procura que tus aportaciones generen diversidad de conocimiento. Entonces traten también, por ejemplo, si estoy o no estoy de acuerdo con sus participaciones, digo el por qué. Siempre les he comentado, ¿no? Que traten de expandir un poquito más allá sus respuestas, así o no, o no sé, porque a veces se quedan en esa parte, ¿no? Como les decía algunas veces, como que cuál es la situación a lo mejor que más se les dificultó y todos ponen, ah, no, ninguno, todo se me hizo fácil. Entonces, explicar siempre el por qué. Y luego evita subir documentos o imágenes al foro. En los mensajes del mensajero personal, eh, Ana puesto algunas veces algunos emoticones. No debería de ser. En el foro tampoco, menos en este que es evaluable, entonces vamos a seguir estas indicaciones. Hay algunas veces que sí han puesto capturas de pantalla en otros foros, no en este todavía, pero traten de no hacerlo también, sino seguir las indicaciones tal cual se están dando aquí. Y luego viene respeta las normas de comunicación virtual. Aquí yo creo que también hay compañeros que no han puesto atención en estos puntos. Por ejemplo, al entregar sus actividades, son poquitos, pero yo creo que ni han entrado a los foros, ni han revisado todos sus documentos que están cargados aquí para que ustedes puedan visualizarlo. No es siempre y no es con todos, pero por ejemplo, entrando en mensajes como en sus actividades, han escrito solamente mayúsculas. Supongo que no han entrado jamás a participar en los foros porque no he visto participaciones con mayúsculas más que en el primero, me parece, pero de ahí en fuera ya no he visto esos comentarios. Hasta apenas pues se le comentó a su compañera pues que trate de utilizar mayúsculas, minúsculas todo el tiempo para que no tengan esta dificultad a lo mejor en su evaluación. Como les digo, que decaiga mucho. Y pues ahí también tengo ahí la inquietud de que si no participó en los foros anteriores, muchas veces no participan en este foro porque piensan que no es evaluativo. Entonces, eh, voy a tratar igual de comentarles en el foro, aprendiendo de la semana 3 que pues revisen este video, ¿no? Porque sí es importante que vayan siguiendo las indicaciones al pie de la letra. Y más, por ejemplo, como les decía, en su proyecto integrador muchas veces inicia el lunes y me lo mandan. Y me lo mandan mal hecho porque no va completa la información que se requiere y no le dan esa importancia de su valor del 30% de su calificación final. Entonces, sí son varios aspectos y bueno, ahí les comento, ¿no? Por ejemplo, en el foro Aprendiendo, les había yo dicho, si me pueden apoyar en ese sentido, en que sus compañeros firmen al final de su participación en este foro de integración, se los agradecería muchísimo. En el foro de integración no les pongan de que firmen con abajo, pongan su nombre, pongan su grupo, porque no es parte de las indicaciones que se están dando. Eso sería irnos al foro aprendiendo y exponerlo allá y ojalá que sus compañeros entraran y revisaran esa información. Otro aspecto sería, yo les reitero también que su proyecto integrador es el que tiene más valor, que le pongan atención, que lo pongan lo más, ¿cómo se dirá? Pues lo más preciso posible y completo.
Igual en el foro Aprendiendo de la semana 4 les voy a hacer énfasis en eso. En el foro Novedades para que salgan sus avisos recientes también lo voy a hacer. Igual ustedes si me apoyan de esta manera en el foro Aprendiendo de la siguiente semana o si quieren desde esta semana, decir pues que revisen el video, que se metan a la sesión o que respondan su proyecto integrador de la mejor manera posible. Entonces todo esto les va a ayudar a que se vayan con una mejor calificación al final, ¿no? Y luego, bueno, tus comentarios deben ser breves y enfocarse en el tema, aproximadamente 5 líneas. Vamos a tomarlo como un tope, a lo mejor pueden ser 4, máximo 5, pero no quiero una línea nada más también, porque muchas veces es esa parte, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Y nada más dice nada, pues dedicarle tiempo, esforzarse y cumplir con tus tareas. Y hasta ahí. Entonces tampoco quiero que lo hagan tan resumido, sino que tengamos esa extensión, ¿no? A lo mejor 4 líneas, quedó bien, pueden ser 5 o 6 también, pero tampoco quiero 10 líneas, ¿no? O sea, vamos a tener ahí un balance para que la participación al momento también de que sus compañeros la lean no sea tan extensa ni tampoco sea falta de información, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda en la participación. Lo voy a estar abriendo aquí el chat para que me comenten. Ok, Adriana. Igual si tienen duda, ya saben que me pueden mandar un mensaje. Si quieren, mándenme el mensaje antes de que escriban si es que tienen duda. Otro punto ahí, a lo mejor también que lo he dejado de lado, pero sí se los había dicho, es que si tenemos muchas faltas de ortografía, ¿qué hago? Escribo en Word el comentario que voy a poner aquí en el foro, lo corrijo, copio, pego. Y ya me evito a lo mejor de tantos errores que pudo haber tenido, a lo mejor de comas o puntos que a veces sí pasa y es muy frecuente. Que por ejemplo ponen la palabra, un espacio, coma, espacio y la siguiente palabra. La coma debería ir pegada a la palabra, ¿no? Y dejan así como que varios puntos o acentos o no sé, a lo mejor palabras mal escritas y se vale a lo mejor que tienen la duda, pero pueden subsanarlo de esta manera, ¿no? Utilizando Word, copio y pego para que sus participaciones y más que este es evaluativo, pues vayan lo más correctas posible. Como les decía, bueno, va a estar abierto desde el día lunes a primera hora, entonces ustedes pueden empezar a participar. Dice mínimo 5 participaciones en 5 días diferentes de la semana. Pueden ser más de 5. Entonces, si yo, por ejemplo, mañana, suponiendo que fuera en mi semana, ¿no? Ya a lo mejor apenas escribió Natalia y escribió Adriana, y yo ya comenté a otros 2 compañeros, no importa, puedo escribirle a Natalia, puedo escribirle a Adriana también y voy a tener más participaciones. Pueden ser 2 por día, no es necesariamente una, y eso les va a valer también a ustedes más. Muchas veces se van en concreto de que les digo mínimo 5 y nada más escribo 5, no escribo más. Entonces, si alguna de las participaciones que tenemos no está bien elaborada, pues me subsano un poquito con las siguientes. En la generación pasada, sí hubo un chico que estaba muy perdido. Entonces, en la primera sesión, por ejemplo, que era del día miércoles, ya de la semana 4, le aclaré esos puntos porque escribía demasiado, a lo mejor como 20 renglones, pero comentando y externando muchas dudas y no aterrizaba, por ejemplo, el planteamiento o la pregunta detonadora del foro. No importa porque subsanó después con más comentarios, ya que había entendido la dinámica del foro. Como les digo, muchas veces están las instrucciones, están, creo yo, detalladas. A lo mejor sí nos pueden quedar dudas, está bien, pues externo las dudas, pero traten siempre de leer esas indicaciones paso a paso para que no se les, pues no se les vaya a anular alguna de sus participaciones, ¿no? Por a lo mejor escribirlo de una manera mal. Bueno, voy a regresar así a la semana 3. Esto se los quiero indicar ahorita porque iniciando el lunes, pues ya ustedes tengan preparado lo que sería sus participaciones o si ya acabaron y ya pueden visualizar, pues a lo mejor voy haciendo mi Word con mis 5 participaciones o con lo que yo crea conveniente para ir copiando, pegando o a lo mejor hasta primero, ¿no? Mi planteamiento de
qué es lo que voy a necesitar para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea. La primera participación la pienso ahorita, la voy desarrollando, abro el foro, copio, pego y ya tengo esa participación pues lo mejor posible. ¿Ok? Regresamos a la semana 3. Ok, aquí igual. Hubo unas, bueno, dejen abro aquí. Ok, Adrián. Hubo algunas actividades que estaban mal elaboradas en la semana anterior, me parece. Sí, fue la anterior, porque habían archivos que no se pueden abrir. Si hay archivos que ustedes me mandan que no se pueden abrir, yo no los puedo evaluar y se van como no evaluativo, les doy la retroalimentación ahí de que no se pudo abrir el archivo, no se pudo evaluar. Entonces, en la semana anterior sí les pedí que corrigieran la actividad, todavía tenían oportunidad de subirla, que la corrigieran, la volvieran a cargar y en formato Word. Eso sí lo puedo abrir, no hay ningún problema. Espero que a ninguno más les pase. Fueron poquitos los compañeros que les pasó y traten de hacerlo. Otra cosa en PDF les había yo comentado, pues también que traten de evitarlo. Si se revisa la actividad, pero no se va con la evaluación a la mejor que debería de ser si ustedes lo mandan en formato Word. Entonces también ténganlo en cuenta para su proyecto integrador, porque recuerden que el proyecto integrador es en la semana 4, termina la semana 4 y ya no hay extensiones de tiempo para corregir algo que hayamos hecho mal de mi proyecto integrador o para extenderles el foro tampoco, porque pues esos se cierran en automático y yo no puedo habilitar los foros y el proyecto integrador no tiene extensión de tiempo. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, en la semana 3, pues aquí vemos, como siempre, su guía para que ustedes vayan checando y revisando todas las actividades que van a tener, cómo las van a poder elaborar, cómo se pueden organizar, porque muchas veces también me comentan, ¿no? Como que no tuvieron tiempo, ya está ahí. Igual recuerden que las extensiones de tiempo van con una justificación, ¿no? En porque si hay compañeros a lo mejor que se les va la luz por muchos días, se les va el internet por varios días, entonces eso subsana a lo mejor el que se les puede otorgar la extensión de tiempo, pero si no es así, pues se dificulta un poquito, ¿no? Entonces, aquí están nuestros recursos de esta semana: modelo educativo, aprendiendo en prepa en línea CEP, cómo aprenderé, el estudiante de prepa en línea, estructura del mapa curricular, el mapa curricular, proceso de trayectoria escolar, qué servicios me ofrece prepa en línea CEP en mi comunidad, criterios de evaluación, qué son las competencias, quién y cómo me calificarán, herramientas de seguimiento de mi aprendizaje, disponibilidad para terminar tu bachillerato, entorno personal de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, tips para el estudiante, qué te funciona y qué no, ruta para elaborar trabajos académicos originales, peligros de plagio, el plagio, falta grave, foros de apoyo y foro aprendiendo. Les había yo comentado también, ¿no? Que en este módulo difícilmente está o se puede cometer el plagio, ¿no? Porque muchas veces, como les digo, son actividades que van desarrolladas en torno a su experiencia personal o a cómo reaccionarían en cada caso en particular que se les propone. En esta actividad, por ejemplo, en las 5, pues no es como que, por ejemplo, Natalia y yo fuéramos a la misma secundaria y vamos a poner exactamente lo mismo, ¿no? Sería muy difícil. Podría suceder tal vez, pero sería muy complicado, ¿no? Que si fuéramos hasta en el mismo salón. Entonces, son experiencias personales, son cosas que van a ustedes externar siempre en una situación, por ejemplo, de que alguien escribe en el foro, que contestó de una manera mal, cómo voy a reaccionar a cierta manera. Pero no por eso voy a dejar de lado estos recursos y no los voy a revisar. Hay algunos recursos, por ejemplo, que podemos descargar, guardarlos, para después a lo mejor poder retroalimentarnos de ellos. Después me refiero a algún otro módulo, ¿no? Que ya necesiten ustedes alguna referencia bibliográfica que a lo mejor les haya comentado su asesor que están cometiendo plagio y ustedes puedan revisar qué entraría a lo mejor dentro de esa falta que ustedes podrían haber cometido, tal vez sin darse cuenta. Entonces, igual les había dicho, ¿no? Las referencias bibliográficas, si tienen dudas, siempre externenlas a su asesor virtual para que yo les pueda guiar o les pueda aportar esa información que ustedes necesitan para que su calificación no se afecte, sus actividades queden entregadas de la mejor manera. Aquí, por ejemplo,
Vamos a abrir ya la actividad número 5. Mi pasado y mi presente educativo. Lo voy a ir leyendo y después lo voy a descargar para que lo abramos. Y, por ejemplo, creo que era Adriana que lo estabas elaborando, creo que sí, ¿verdad? Bueno, mi pasado y presente educativos. Dice, como estudiantes, es importante que conozcas cómo construirás tu aprendizaje en una modalidad en línea, pues esto te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto, compararás la manera en la que aprenderás en prepa en línea SEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. Aquí nos regresamos más. Hay algunos estudiantes que a lo mejor ya estuvieron cursando el bachillerato en algún momento y ahorita pues están como su segunda oportunidad. Hay gente que a lo mejor no tuvo esa oportunidad y es su primera vez cursando el bachillerato. Entonces por eso nos regresamos a lo que sería primaria y secundaria para más o menos tratar de recordar cómo eran esos momentos, cómo fuimos aprendiendo y todo lo que ahorita vamos a desglosar en la actividad, ¿no? El propósito de esta actividad dice, identificarás las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las que Prepa en Línea SEP te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. ¿Qué es lo que necesitan? Aquí viene. Para realizar esta actividad debes conocer la función de las figuras de apoyo de Prepa en Línea SEP, las características de un estudiante en línea, la forma de evaluación de Prepa en Línea SEP, la estructura curricular de Prepa en Línea SEP, la forma de estudio de Prepa en Línea SEP y el uso de un procesador de texto. Como les comentaba, ahorita leímos los recursos, ¿no? Si nos damos cuenta, todos los recursos que se me están asignando en esa semana me sirven para contestar todas estas preguntas. Y vuelvo a lo mismo, esto no es eh, la parte de la actividad, porque les había comentado, ¿no? Que muchas veces como que se basan en esta parte y me mandan capturas de pantalla o me mandan la información que creen que esto es la actividad. No, esto es los puntos para desarrollar la actividad y abajito va a venir lo que sería su plantilla o formato para elaborar la actividad, ¿ok? ¿Qué es lo que van a entregar? Aquí viene un documento elaborado en un procesador de textos con 2 tablas. En la primera describirás cómo aprendiste en la primaria y secundaria y en la segunda compartirás cómo aprendes en Prepa en Línea SEP, así como una reflexión final. ¿Ok? Esto también es importante. ¿Por qué? Porque les había dicho, ¿no? A veces descargan el archivo, no sé en qué procesador de texto, se modifica la información y se borra en los cuadros. Entonces se va como un texto tal cual y pues les va a bajar mucho la calificación si no están las tablas como se les indica. Bueno, la reflexión final también es importante porque, como les digo, a veces es reflexión final con 4 palabras, no cuenta como una reflexión. Traten de expresarlo de una mejor manera, de extenderse un poquito más para que se comprenda. ¿Cómo lo van a realizar? Lee con atención todas las indicaciones, como les he comentado, y siempre traten de hacerlo a detalle. Si tengo dudas, me regreso, lo vuelvo a revisar. Y si siguen teniendo dudas, mándenme un mensajito y se las trato de subsanar, ¿no? De completar a lo mejor la información que ustedes requieran. Y también si me van a mandar alguna duda, traten de extenderla de la mejor manera para que yo lo comprenda y les pueda asesorar igual de la mejor manera. Les había dicho que me dicen, solicito extensión de tiempo, no me dicen de qué actividad, no me dicen nada más, ¿no? Entonces yo no puedo adivinar a lo mejor qué actividad les hizo falta o qué actividad estuvo mal elaborada. Traten de ser un poquito más extensos. Si tengo dudas aquí, por ejemplo, me van a poder externar un poquito más clara la idea, aunque se vea muy extenso el mensaje, no importa. Ustedes mándenlo y yo trato de darles la mejor respuesta posible. Ok, entonces hacemos clic en el enlace, mi pasado y mi presente educativo para descargar el documento. Ahorita lo hago. Y resuelve cómo se indica el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Entonces, en este punto, seguimos teniendo errores. Tratemos, les digo, ¿no? A lo mejor no son ustedes porque la mayoría de las veces, cuando están ustedes en las sesiones, no cometen este error. Pero sí hay todavía muchas personas que cometen el error, ¿no? De no poner la nomenclatura tal cual se les está indicando aquí.
No me acuerdo si fue en su grupo, creo que sí, en las primeras sesiones vimos un compañero, ¿no? Que me decía al momento de descargar, o no sé si era la sesión pasada, en el grupo pasado, me decía, descargo el archivo, viene tal cual, por ejemplo, el nombre, los apellidos, nombre, el grupo y una extensión más que dice word.doc. Infinidad de letras y palabras y lo dejan así tal cual, porque así se descargó y lo guardo, nada más cambio los apellidos y mi nombre. Y no, tiene que ser igualito como viene aquí, si acaso viene punto doc y ya. Pero no lo guarden de otra manera, por ejemplo, en este, a ver, vamos a ver el nombre de la actividad. Era mi pasado y mi presente educativo, a veces me lo ponen así, aquí, mi pasado, mi presente educativo, actividad 5 Jessica y hasta ahí, tarea hasta ahí, actividad hasta ahí, no. Entonces, como les he comentado, es cosa que se les va bajando puntuación. Este módulo es para que ustedes aprendan a elaborar todas sus actividades de la mejor manera posible, ¿ok? En cuanto a sus participaciones en el foro y sus actividades. Si ustedes ingresan ya al módulo 1 y a lo mejor estamos poniendo mala nomenclatura, puede ser que ni siquiera se revise mi actividad. Entonces, es para que traten de informarse lo mejor posible. Como ustedes, les agradezco que se conecten, que estén al pendiente de las actividades o del desarrollo de las actividades y que las entreguen de la mejor manera posible con su nomenclatura tal cual, en la fecha indicada, el archivo lo mejor posible. Ha habido también, por ejemplo, que les digo, descargan su archivo, me modifican la letra, pero tipos de letra diferente, tamaño diferente en todo el archivo. Y pues, como les digo, también es una presentación de imagen de sus actividades que debe ser de una manera más ordenada, más limpia posible. ¿Ok? Entonces tratemos de hacerlo. La nomenclatura no cambia más que al final su numerito en su módulo 0. Conforme van pasando semanas y módulos va a ir cambiando, ¿no? Aquí estamos en el módulo 0, semana 3, actividad integradora 5. ¿Ok? Entonces vamos a ir modificando conforme va cambiando la semana y su actividad. Entonces, si yo todavía tengo dudas de esto, entonces copio, pego y cambio nada más lo que sería ambos apellidos, iniciando con mayúscula, continuamos minúsculas, guión bajo, de igual manera, iniciamos nuestro nombre con mayúscula sin dejar ningún espacio entre el guión bajo, continuamos minúscula, de nuevo guión bajo y tal cual como les digo, viene aquí, ese sí va a ser igualito, ¿ok? Módulo 0, semana 3, actividad integradora 5. Y ya. Ahora vamos a abrir lo que sería el archivo. Me dicen si lo ven ahorita que se abra. Si lo están viendo como yo, las leo a ver aquí. Si ven el archivo, ok. Bueno, aquí tenemos el archivo. Adriana, creo que me habías dicho que lo estabas elaborando, deja veo. No, era Natalia. Ok. A ver si está Natalia por ahí. Esta es la actividad. Como les digo, damos clic en el enlace que no viene marcado como tal, pero si pasamos el cursor nos marca en color verdecito, le damos clic y nos descarga el archivo. Ya ahí dependiendo, muchas veces lo hacen desde un celular y a veces se complica un poquito porque no les abre de la misma manera o no es tan fácil el poder desarrollar la actividad desde el celular o dependiendo del celular, luego no tienen Word, entonces tienen que utilizar algún otro software para poder utilizar o elaborar su actividad. Se dificulta un poco, pero sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, aquí tenemos las tablitas, viene una de ejemplo siempre y luego vienen las otras a desarrollar. No las borren, así como viene su actividad, nada más y rellenar lo de abajo, ¿no? Entonces viene esta parte para que ustedes tengan como una guía de cómo la van a ir elaborando. Viene aquí, mi pasado y mi presente educativo, dice en la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y secundaria y después la compararás de manera en la que será en Prepolínea CEP. Para ello sigue los puntos que se describen a continuación, lee los ejemplos y sigue las preguntas guía para completar tu propia tabla. Entonces va ahí de la mano, ¿no? Esta actividad les digo a mí me parece pues muy completa para que ustedes vayan reflexionando cómo fueron sus estudios y cómo van a ir, porque ya ustedes lo están viviendo en este módulo.
y traten de no modificarlo. A veces siento que esta actividad, que es la 5, que viene como un poquito más extensa, la elaboran mucho mejor, algunas veces mucho mejor que el proyecto integrador. Ya no la ves, Adriana. A ver, déjame ver. La voy a volver a poner. Mm, Aquí está. ¿Ahora sí la ves? Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos esta parte. Como les decía, a veces esta actividad la siento súper desarrollada y el proyecto integrador bien mucho. Entonces, no lo hagan ustedes, chicas. El ejemplo, pues, viene aquí tal cual, ¿no? Vienen las preguntas, guía para que ustedes vayan respondiendo en cada columna. Entonces, por ejemplo, participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Y ya viene la columna de la primaria y de la secundaria. Espero pues lo recuerden muchas veces también dependiendo en donde ustedes vivan, pues va a cambiar un poquito, ¿no? La dinámica. Hay algunos que sí todavía estudiaron a lo mejor en telesecundaria, o algunos mezclaban algunos grupos, a lo mejor primero con segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, dependiendo hasta la edad, ¿no? A lo mejor algunos tenían el uso de computadoras, otros no, o a lo mejor hasta los recursos, ¿no? De las escuelas en donde ustedes hayan estudiado va a ir cambiando. Y como les digo, es difícil que a lo mejor, por ejemplo, Natalia y Adriana hayan sido a la misma escuela, en el mismo grupo, y todo sea igualito. Entonces, ahí traten de siempre externar su experiencia personal. Y luego, participación del estudiante, qué actividades realizabas en las clases, cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases, las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. Esto, por ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor en la primaria era siempre sentarse con algún compañero, ¿no? De lado. En la secundaria a lo mejor ya era sentarme individualmente en una banca. Entonces, tal vez en la primaria, pues era en mis tiempos, ¿verdad? El pizarrón con gis, y a lo mejor ya en la secundaria, pues ya me tocó el pizarrón con plumón, y a lo mejor ya habían los cañones para proyectar, o alguna televisión para poder ver alguna película. Entonces, diferentes recursos que los maestros utilizaban, ¿no? A lo mejor los libros de texto en algún momento, dependiendo a lo mejor, como les digo, las actividades, los recursos y todo donde nos fuimos desarrollando. Luego, el salón de clases. ¿Cómo era tu salón de clases? ¿Cómo estaban distribuidas las bancas para sentar a los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes había en tu salón de clases? Más o menos, pues pueden recordarlo, ¿no? No es preciso que me digan el número exacto de todos sus compañeros que estaban en ese momento en su salón de clases. Pero, por ejemplo, a lo mejor mi salón, pues era con ventanas, no tenía cortinas, entraba mucha luz, eh, estaba bien la distribución, éramos a lo mejor, no sé, 40 compañeros y pues todos teníamos una banca para cada uno, había bancas a lo mejor para zurdos en su momento, entonces defendiendo, ¿no? A lo mejor en la primaria, pues a lo mejor éramos también alrededor de 40 compañeros, nos sentábamos de a dos por mesa de trabajo, no sé. Por ejemplo, yo recuerdo en un salón de primaria que teníamos 2 pizarrones porque el salón era muy bonito decorado por mi maestro. En la parte de atrás había un mapa pintado muy bonito, en el cual pues lo utilizamos para las clases de geografía, perdón. Los pizarrones, recuerdo que había uno totalmente verde y el otro tenía cuadrícula. El maestro dibujaba en la parte de su pizarrón, por ejemplo, nos pedía una biografía y dibujaba al personaje de esa biografía que nos solicitaba y pues ya se extendía a la mejor a su clase, ¿no? Entonces, diferentes actividades, diferentes maestros, a lo mejor recordemos al que nos gustaba más o nos gustaba menos, cómo nos daba la clase, y externar o parte de los dos, ¿no? Entonces, siempre vamos a poder recordar algunas cosas que vivimos en alguna de las etapas, secundaria o primaria. Bueno, entonces voy a bajar un poquito más. Dice, forma de evaluación. ¿Quién te evaluaba? ¿Cómo te evaluaba? ¿Cuán- ¿Cuándo te evaluaba? ¿Dónde se asentaba tu calificación? Bueno, en mi momento, por ejemplo, pues me evaluaban mis profesores. ¿Cómo me evaluaban? A lo mejor con trabajos o con exámenes.
con tareas. Y cuando me evaluaban, pues yo recuerdo que era como bimestral, la evaluación bimestral, y donde se sentaba tu calificación, pues eran las boletas, ¿no? En boletas de calificación. Entonces, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, pues a lo mejor ya era por cada profesor, por cada asignatura que yo tenía, trabajos diferentes, exámenes, dependiendo la materia, pues era a lo mejor el tipo diferente de evaluación y lo mismo, se sentaba en donde, en una boleta de calificaciones de manera bimestral. No sé, entonces es como yo lo voy desarrollando, ¿no? Cada uno de ustedes, pues a lo mejor vivió experiencias diferentes. Las formas de estudio, dice, ¿qué espacios utilizabas en la escuela o en la casa para estudiar? ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar? ¿Qué actividad realizabas para estudiar? ¿Qué herramientas de estudio utilizabas? Entonces, por ejemplo, otra vez vamos a regresar un poquito. Espacios que utilizabas en la escuela, pues solamente el salón de clases, en ambos, entre la primaria y la secundaria. ¿Cuánto tiempo dedicabas a estudiar? Pues eran los horarios de clases y a lo mejor en casa, pues el tiempo que me llevaba a desarrollar mis tareas, ¿no? Podría ser que a veces no tenía tareas, tal vez ya no estudiaba en ese momento, tal vez tenía tareas muy extensas que podían ser 3, 4 horas más o 1 o 2 horas normalmente, ¿no? ¿Qué actividades realizabas para estudiar? Pues dependiendo, o sea, si teníamos a lo mejor algún examen, pues a lo mejor era el estar repitiendo, tal vez, por ejemplo, si era examen de geografía, pues a lo mejor los países, tener que estar repasando, si era examen de español, a lo mejor la ortografía, si era, dependiendo, ¿no? Cada una de las actividades, pues lo que íbamos a realizar para poder repasar y poder estudiar, o a lo mejor hacer apuntes. Algunos nos funciona, ¿no? El estar repitiendo o repasando, escribiendo una vez más las actividades o lo que desarrollamos en clase. Luego, ¿qué herramientas de estudio utilizabas? Pues lo mismo, ¿no? A lo mejor estar leyendo constantemente. Recuerdo en casa, por ejemplo, estudiar con mis papás, que a lo mejor hazme preguntas de X tema o hacer una guía de estudio y poder decirle, pregúntame tal cosa, ¿no? Y entonces estar memorizando más que nada las actividades. A veces no es tan bueno memorizar porque se nos olvidan las cosas, pero pues funciona a lo mejor para hacer los exámenes. Lo más indicado sería comprender lo que estamos estudiando, ¿no? Para que no se nos olvide, pero muchas veces nos forzamos y nada más memorizamos algunas de las ocasiones. O trabajar en equipo, ¿no? Con algunos compañeros también puede ser el estudiar en equipo, a lo mejor ya en la secundaria podría pasar esta situación, que trabajamos, estudiamos en equipo, alguna exposición, como método de evaluación, ¿no? Entonces, el delegar un poquito del trabajo para poder hacerlo lo mejor posible. Los servicios institucionales. Dice con qué otras áreas contaba tu escuela. Servicio médico, control escolar, orientación, trabajo social, servicios estudiantiles o alguna otra. Ahí sí vamos a hacer pues memoria, ¿no? Por ejemplo, en la primaria, donde yo estaba, no había servicio médico, control escolar no, orientación tampoco, trabajo social tampoco. Creo que solo era la dirección y hasta ahí. Dirigirnos con el maestro o en dirección. En la secundaria ya cambiaba un poquito porque había dirección, había la orientación, había servicio médico, creo que en la mía tampoco, trabajo social, pues eran en orientación. Servicios estudiantiles, pues igual en la dirección, y es lo que yo recuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene de ejemplo, tenían un patio, una pequeña biblioteca y la dirección. También en esta parte, ¿no? En la primaria, creo que no había biblioteca, sí teníamos un patio, dos patios grandes, y las canchas de voleibol, de fútbol, y que yo recuerde, y en la secundaria igual era una explanada, donde igual las ceremonias, y había una cancha de básquetbol que también se utilizaba como fútbol. Había computación, había biblioteca y algunos otros talleres en la secundaria que eran para mujeres o para hombres, ¿no? De electricidad, de corte y confección, lo que yo recuerdo, ¿no? Y bueno, como les digo, cada uno va a ir externando pues de manera diferente lo que vivió cada uno. Entonces aquí viene el recuadro con las preguntas guía para que ustedes vayan rellenando lo que yo ahorita les externé en palabras. Ustedes individualmente lo pueden ir externando y poniendo aquí a como ustedes lo recuerden y lo más detallado pero concreto posible porque ven que los espacios tampoco son muy amplios. Y bueno, aquí ya viene la parte de prepa en línea CEP. Entonces vienen las preguntas similares para que ustedes las respondan, pero igual
como les digo, traten de ser lo más detallados posibles para que se comprenda lo que ustedes están dando como respuesta. Porque a veces también pasa en esto que 3, 4 palabras y ya di mi respuesta y no sería así, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, rellenamos todo esto y ya, lo enviamos. Aquí en su conclusión también viene indicado, ¿no? De 4 a 8 renglones. No me pongan 1, no me pongan 1 y medio, 2 renglones, de 4 a 8 en su conclusión y traten de hacerlo en el recuadro, ¿ok? Aquí viene para que ustedes puedan escribirlo porque a veces no me lo ponen ahí dentro y se confunde a veces porque me ponen un renglón y se confunde entre las dos preguntas que vienen ahí, ¿no? Como sus conclusiones. Traten de hacerlo, como les digo, lo mejor posible, lo mejor estructurado, analicen lo que van a decir, traten de explicarlo de la mejor manera, como les he comentado, Natalia, de cuenta que le estás diciendo a Adriana, el resumen de estas dos preguntas, para que ella comprenda y diga, pues sí me animo a estudiar en prepa en línea C, porque Natalia me explicó muy bien y siento que sí podría eh, llevar a cabo mis estudios en prepa en línea, ¿no? De una manera que ustedes lo comprendan, que sientan que es lo justo que ustedes quisieran expresar para que alguno de sus compañeros o yo misma, al momento de leerla, les comprenda lo que ustedes me quieren dar a entender. Ok. Voy a de nuevo compartirles lo que sería eh, su sus actividades, entonces hasta ahí quedamos. Muchas veces también les he comentado, aquí viene la rúbrica, a veces la abrimos, ahorita yo creo que ya no nos da tiempo de abrirla y expresar un poquito, desglosar un poquito de lo que va a ser su rúbrica, ustedes lo pueden revisar también y parte de eso es pues la ortografía, como les he dicho, siempre cuidarla, lo que sería la nomenclatura también, el responder todas y cada una de las columnas. Me han seguido mandando actividades en blanco, o sea, descargadas así tal cual y de la mando, sin ninguna respuesta. Entonces, no es lo correcto. Actividades cambiadas también. Ahorita estamos con la 5 y la 6. Sí, 5 y 6. Y me están mandando actividades ya pasadas, a lo mejor la actividad 3, la actividad 4, la actividad 1, 2, porque no la guardan con la nomenclatura correcta y me las están enviando mal. Traten de, pues, de poner la atención precisa de la nomenclatura indicada para que, pues, su rúbrica vaya bien, ¿no? Porque si no, pues, ya saben, se van sin evaluación. La ortografía, cuidarla bien, escribir mayúsculas, minúsculas y utilizarlas de la manera adecuada, porque muchas veces ponen su nombre completo y todo en minúsculas. Sabemos que no, empezamos con mayúsculas siempre que sea un nombre, un apellido. Vamos a hacerlo de esta manera. Y pues cuidar, ¿no? Ahí, por ejemplo, como son sus cuadros, sus columnas, sus tablas, rellenarlas de la manera adecuada con el número de letra, a lo mejor que está ahí mismo, mantenerlo para que no se extienda demasiado y no se vea extraña su tabla al momento de entregarla, ¿no? Porque a veces para rellenar rápido me suben el número de letra, pero ya en el cuadro se va a ver muy extraño. Entonces traten de tenerlo de la manera ideal para que no se extienda demasiado y se vea pues lo más presentable posible su actividad. El día viernes ya checamos lo que sería su actividad número 6. Espero que no tengan dudas. Si tienen dudas, ya saben, me escriben por parte del mensajero. Yo les respondo lo más pronto posible. ¿Qué más? Pienso, ¿qué más? Bueno, y aparte de lo que sería, voy a dejar de compartir la pantalla. Parte de lo que sería sus actividades, por ejemplo, de la siguiente semana, semana 4, pues ya se los he mencionado en el principio del video. Si igual, si quieren volverlo a revisar, checar, si tienen alguna duda, adelante. Si no, me mandan mensajitos. Si no, leemos las instrucciones preciso y detalladamente para que sus participaciones sean lo más completas posible. Recuerden que si alguno de sus compañeros se equivoca al escribir en el foro de integración, no digan nada, se van al foro aprendiendo y ahí lo externan, esperando que sus compañeros lo hagan de esa manera. Yo los puedo corregir, ustedes no lo hagan. Ustedes céntrense en el planteamiento, en la pregunta detonadora que está ahí y sus comentarios que giren en torno a eso. Yo corrijo a sus compañeros si en algún momento se equivocan, si algo que pusieron va en el foro aprendiendo, yo se los hago saber
ustedes concéntrense simplemente en escribir lo que se les indica. Y la cantidad, por ejemplo, los 5 o 4 renglones que se les indica, cuidar su ortografía, poner el atentamente, su nombre, aspirante, su grupo, y ahí ustedes seguir avanzando. Su proyecto integrador, ya saben, tiene el mayor valor. Entonces, si ya ahorita ustedes contestaron también sus encuestas y pueden visualizar la semana 4, descarguen su archivo, empiénsenlo a armar, háganlo lo más completo posible porque es el 30% de su evaluación final. No se les olvide. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? Díganme, aquí las leo, las escucho. Ok, Adriana. Natalia, ¿sigues ahí? Ya no te leímos. No sé si sigue Natalia, ya no nos contestó. Pero bueno, igual, como ya saben, entonces nos vemos el día viernes. Yo creo que va a ser más o menos a esta hora. Les aviso el día de mañana, les pongo ahí el mensajito y pues quedo al pendiente de cualquier cosa que ustedes necesiten. Y pues más al ratito les empiezo a evaluar sus actividades de esta semana, las que ya los hayan hecho y entregado, por si tienen algún error, lo puedan corregir, puedan reenviar su actividad. Y bueno, quedo al pendiente, cuídense mucho, bonita noche, gracias por conectarse y que tengan una bonita semana. Cualquier duda, ya saben. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Sí. Bye, Adriana.